Este tiempo en el que vamos a estudiar del judaísmo del Nuevo Testamento, estamos estudiando el libro de Marcos. Hoy comenzamos con el capítulo número 11 y vamos a comenzar con la lectura y vamos a detenernos en algún fragmento en el que sea importante destacar algunos conceptos. Comienzo entonces con la lectura. Y cuando se aproximen a Jerusalén, a Betfagé y a Betania, al monte de los olivos, envió a dos de los discípulos y les dijo: Id a la aldea que está enfrente, y luego que entréis en ella, encontraréis un pollino atado sobre el que nadie montó aún. Soltadlo y traedlo. Y si alguno os dijere: ¿por qué hacéis esto?, decidle: el Señor tiene necesidad de él, y al instante os lo dejará traer. Y se fueron y encontraron el pollino atado a la puerta fuera en el camino, y le soltaron. Algunos de los que allí estaban les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos les contestaron como Jesús les había dicho, y los dejaron. Llevaron el pollino a Jesús, y echándole encima sus vestidos montó en él. Muchos extendían sus vestidos sobre el camino, otros cortaron follaje de los árboles, y los que le precedían le seguían y gritaban: Hosiana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino que viene de David nuestro Padre, Hosiana en las alturas. Y entró en Jerusalén en el templo, y después de haberlo visto todo, ya de tarde salió para Betania con los 12. Bueno, para poder exponer lo que se encuentra a continuación aquí en el capítulo número 11 de lo que escribe Marcos, es importante que se conozca la profecía del profeta Zacarías, porque todo lo que va a hacer aquí Marcos va a ser dar una opción de cómo se va a cumplir lo que está mencionando Zacarías. Así, a grandes rasgos, Zacarías el profeta, quien fue un profeta que estuvo durante la reconstrucción del templo después de la Galut Babilonia. Y entonces ese templo, aunque sencillo, aunque escueto, finalmente con pocos recursos se va a lograr comenzar su reconstrucción. Al final, pues precisamente el profeta Zacarías va a anunciar a través de parábolas, de distintos mensajes, lo que puede suceder con esta reconstrucción del templo. Sucede también que ese templo finalmente, con el paso del tiempo, se supo que antes de la llegada de los griegos a él, pues que comenzó una vez más la destrucción sobre Jerusalén, ese templo no llegó a reconstruirse del todo. Por esto se debe de entender que tal templo, por esta situación, no fue no es contado como uno de los dos templos. Por esta razón es que el primer templo va a ser el que construye Salomón Amelech, y el segundo templo es el que ya levanta propiamente Horus. Pero va desde este templo que está tratando de ponerse en pie después de regresar a Babilonia. No se logra reconstruir del todo. Vienen los griegos y vuelven a derrumbarlo, y luego los romanos. El chiste es que aún en el año 70 de esta época, cuando este templo finalmente es destruido y tal cual hoy sabemos que no está en pie, definitivamente nunca se terminó su construcción, su reconstrucción. Nunca se terminó.
Aparte de esto, el servicio de los objetos del templo no estaban completos. Ya para entonces el arca del pacto, ya no se encontraba dentro, en el interior. Bueno, así que les digo, esto es con respecto del templo de lo que habla Sejaría, pero Sejaría, él anuncia, digamos que hay dos formas, a través de lo que dice Sejaría, hay dos formas en las que se va a poder cumplir, llegar al cumplimiento, la armonía y la paz para el pueblo de Israel. Justamente lo que simboliza la paz que encontrará el pueblo de Israel en, porque Hashem le concede esa paz, va a ser simbolizado a través de una higuera. Entonces, pero ahí es donde dice que se va a reunir el pueblo a una higuera por la paz y la armonía en la que se encuentran. Hablando con esto de la prosperidad y de la paz y de la tranquilidad en la que está viviendo el pueblo de Israel, o en la que vivirá el pueblo de Israel, porque Hashem les ha dado esa tranquilidad. Bueno, sin embargo, también el profeta menciona que habrá tiempos militares, tiempos belicosos, tiempos difíciles, de guerras, pero que finalmente nuestro pueblo va a alcanzar a tener esa paz, porque Hashem va a vengarse de toda la maldad que las naciones han volcado sobre nuestro pueblo. Entonces, estas dos ideas van caminando en lo que va profetizando Sejaría. La primera parte de lo que he mencionado, de tener la armonía y la tranquilidad representada en una higuera, está al principio de lo que dice Sejaría, y lo último, toda esta situación belicosa, ya viene hacia el final del relato de Sejaría. Los sabios de nuestro pueblo obviamente van a estudiar lo que los profetas dicen y van a mencionar esto en un libro que se llama el Talmud Babli, que está en Sanedrín. Sanedrín en las últimas hojas, bueno, no, en las hojas intermedias por ahí de las 60 en adelante, va a comenzar a describir precisamente la resolución a la que llega de que hay dos opciones en la que muestra el libro de Sejaría, en que existe la posibilidad de la manifestación del rey Mesías, del Melech HaMashiach, y esto es uno que vendrá como un siervo humilde, como lo hizo Abraham, como lo hizo David Hamelech, sentado en un borrico, en un pollino, en un pequeño burrito. Esto, el mismo Talmud Babli va a mencionar que esto es porque la humildad es parte, esa sería la parte faltante, la parte ausente del pueblo, y por eso el rey vendría para anunciar que esto le hace falta al pueblo, que le hace falta humildad. Pero también menciona el Sanedrín, Masejet Sanedrín, que en caso de que lo que le haga falta al pueblo es autoridad, poder, gobierno, entonces él va a venir en caballos, porque los caballos significan precisamente eso. Así que el propio Melech HaMashiach vendría anunciando la actitud que les hace falta al pueblo para que se pueda llevar a cabo la misión divina y la oportunidad de recibir la salvación a través de Hashem. Bueno, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué estamos sabiendo esto? Porque se va a mencionar algo aquí, muy importante. Cuando va a entrar Jesús aquí, según lo que dice Marcos, lo va a hacer a través del Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos, justamente Sejaría lo hace mención. ¿Por qué Sejaría lo trae
aquí, porque tiene que ver con el momento del Mesías, porque el día que David Amelech sale huyendo porque su hijo Absalón está tomando el cargo en Jerusalén, él sale por el Monte de los Olivos y ya en el Monte de los Olivos voltea hacia la ciudad de Jerusalén y llora, se aflige, se entristece David Amelech porque le está siendo arrebatado la ciudad de Jerusalén, está perdiendo su reinado David Amelech. Entonces, él sale huyendo por allí. Así que para el entorno de los sabios de Israel, significa que el Mesías, o sea, el descendiente de David Amelech, deberá volver por el Monte de los Olivos para que se manifieste, que se retoma el gobierno por parte de el descendiente de David. Por eso es el Mashiach, porque es un descendiente de David. Ahora, Sejaría, Sejaría va a decirnos también que el Monte de los Olivos, en esta parte final, en esta parte última de los textos de Sejaría, ya por ahí del capítulo 12, 13, 14, los últimos capítulos de Sejaría, va a relatar que la batalla decisiva, la batalla final entre los dos oponentes o los oponentes de Israel contra Israel, es decir, estos dos bandos, van a enfrentarse definitivamente en el Monte de los Olivos y será tanta la destrucción producida en el Monte de los Olivos que será fragmentada, será separada, dice la región, la zona del Monte de los Olivos, por causa de esa confrontación que se dará en el Monte de los Olivos. Así que tenemos estas dos situaciones, estas dos enseñanzas con respecto del Monte de los Olivos para lo que va a narrar Marcos a continuación. A partir de ahora que está Jesús llegando por Jerusalén, tiene que ver con esto. Entonces, como les digo, para poder entender este capítulo 11, se hace necesario que también se conozca lo que dice el profeta Sejaría. Bueno, pues exactamente así, pues, el pueblo sabe, la voz populi, el pueblo sabe que el descendiente de David debe venir por el Monte de los Olivos y sentado en un burrito. Esto es para anunciar que al pueblo le hace falta humildad. Humildad significa que, obviamente, creer y apegarse a Hashem. Este es el significado de que le falta humildad. Porque va a haber dos tenores dentro del pueblo. El tenor de la humildad y el tenor de la supremacía. O sea, uno, confiar en Hashem, esto es la humildad, o confiar en su poder, estos son los caballos. Así, esta frase es bastante precisa. Y así es como lo van a decir nuestros sabios y lo van a plasmar dentro del Talmud Bavli, en el Masejet Sanedrín. Pero vamos a recordar también que el Masejet Sanedrín va a ser escrito 300 años más tarde de estos sucesos. Por lo tanto, este aprendizaje, esto que está mencionando Marcos en el Nuevo Testamento, es anterior al criterio finalmente descubierto por los sabios y plasmado en el Masejet Sanedrín. Bien, así que debemos de tener también esto en cuenta, porque el mensaje va a estar alrededor de esto. Por esta razón, el pueblo, cuando ve a Jesús sentado en un burrito y lo ve bajando desde el Monte de los Olivos, pues se le rinden las pleitesías
que se le rinden a un descendiente de David. Es decir, ellos están creyendo que este es el Mesías para el pueblo de Israel. O sea, estamos hablando del pueblo, la gente común, la gente de a pie. Los líderes, en cambio, a causa del sufrimiento que estaba llevando nuestro pueblo por el dominio romano en aquella época, pues no esperaban un rey Mesías con esa actitud humilde, sino que estaban esperando, dado que tenían una batalla siempre presente ante ellos, estaban siendo sobajados y reducidos en su autoestima por el enemigo presente allí. Entonces ellos estaban esperando un Mesías que venga a caballo, como dice, como lo expresa simbólicamente los sabios de Israel en el Maseje Sanedrín, que él venga desde las nubes. Pues hay un Mashiach que viene de las nubes y hay un Mashiach que viene en en pollino, de acuerdo a lo que dice el Maseje Sanedrín. El que viene en las nubes significa que viene a caballo con todo un poder, con todo su poder. Recuerden que los caballos representan el poder y que a los reyes de Israel se les pide que no tengan demasiados caballos, es decir, que no confíen en su poder. Entonces ellos estaban esperando, las autoridades de Israel, que el Mesías fuera alguien poderoso, no alguien que estuviera hablando de la humildad y de vivir en humildad. Así que se establecen las alabanzas para la entrada de Jesús. ¿Qué es lo que dice la gente? Hosiana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino que viene de David nuestro Padre, Hosiana en las alturas. O sea, están expresando lo que está en el Salmo 118, donde habla del establecimiento del reino de Dios, donde habla que Dios permite la conservación, la seguridad de su pueblo. O sea, bendito el día que está delante del pueblo. Y es una alabanza a Dios. Mucha gente puede pensar que es una alabanza a Jesús en este caso, pero no, el Salmo 118, que forma parte del Jalel, que nosotros anunciamos sobre todo en épocas festivas como Pesaj, como Sukkot, y también lo hacemos en Hanukkah. Entonces, precisamente lo hacemos tanto en Pesaj como en Sukkot, porque estas dos tienen conexión con el Mesías. Pesaj estará anuncia esta situación que precisamente estamos viendo ahorita dentro de las Parshiot, dentro del sistema de las Parshiot. Estamos viendo los textos de Pesaj, en donde se anuncia la redención para nuestro pueblo y una redención que inicia con la salida de Mizraim. ¿Cuándo concluirá? Cuando esta jornada terminará en Sukkot, como dice la primera jornada que se hace desde Mizraim, se hace hasta Sukkot. En ese lugar se terminará y eso contará como toda la redención para Israel. Sin embargo, esto no se pudo dar en una sola intención, sino que ha tenido momentos intermedios de suspensión hasta que finalmente se llegue a Sukkot. Sukkot significa el Simchat Torah, el gozo de la Torah. Por esto, Zacarías, el profeta, va a hablar de que en los últimos tiempos se habrá un festejo de Sukkot por todas las naciones del mundo. Y así que todo esto, como les estoy diciendo, todo el capítulo 11 tiene una gran conexión con Zacarías. Así que estamos hablando de que Marcos, tomando en cuenta de que no había tan fácil acceso a los documentos en el tiempo de Marcos, el conocimiento y la instrucción que tiene Marcos es bastante importante. A nosotros hoy en día les podemos decir tal como yo lo estoy haciendo saber ahorita. Vayan y consulten el libro de Zacarías y lo van a descubrir. En aquel tiempo era difícil tener acceso a esos documentos,
pero sí podía uno ser instruido cuando va uno a las casas y a los centros de estudio. Así que Marcos es un instruido. Recogiendo que Marcos toma de lo que dice Pedro, pues estamos hablando de discípulos instruidos en el conocimiento de la Torá y de la tradición y de las costumbres y en la captación de entender lo que está sucediendo en aquellos días. Así que entendamos que para que entonar el Jalel, que les digo está en conexión con la manifestación del Melech HaMashiach, por eso está en la festividad de Pesach y en la festividad de Sukkot, tenemos que entender que es una alabanza directamente de agradecimiento porque Hashem nos ha concedido toda la seguridad que nosotros hemos de necesitar y hasta ahora estamos recibiendo. Así que no vayan a pensar de que se le está diciendo directamente a Jesús. Lo que se le está diciendo a Jesús es que él es el descendiente de David que viene porque lo están viendo en un burro y lo están viendo bajando del Monte de los Olivos. Les hace referir a David, por lo tanto hacen expresiones del reino de Dios establecido en la tierra a través de un descendiente de David, y por eso es que se están dando estas expresiones. A continuación el texto dice: a la mañana siguiente, saliendo de Betania, sintió hambre y vio una higuera, y llegándose a ella no encontró sino hojas, porque no era tiempo de higos. Y tomando la palabra dijo: que nunca jamás coma ya nadie fruto de ti. Los discípulos le oyeron. Bueno, esto tiene conexión con la higuera que menciona Sejaría, el profeta Sejaría. El profeta Sejaría mencionará que habrá una restauración rápida, bastante fortuita, bastante benéfica para el pueblo, o sea, corta, y que de inmediato el pueblo se establecerá bajo una higuera y ahí vivirá en armonía y en prosperidad. Sin embargo, aquí dice el texto que está narrando Marcos, que va a la higuera y dice que la higuera, y él tiene hambre y quiere frutos, pero como la higuera no es tiempo de dar higos, esto está hablando de que no es ese el tiempo que está siendo anunciado por Sejaría. Así que se suspende completamente, se cancela completamente esa enseñanza que el profeta Sejaría había anunciado, la de hacer una abrupta aparición mesiánica y que de repente todo iba a estar en paz y seguridad para el pueblo de Israel. Se suspende, se cancela por esta situación. Pues dice, porque el pueblo no está preparado, no tiene frutos, no es el tiempo, o sea, que no se ha producido el desarrollo en el pueblo, hablando de sus autoridades. ¿Por qué vamos a hablar enfáticamente sobre las autoridades? Porque lo va a estar mencionando Marcos, y esto es importante entenderlo. Y le dice: que nunca jamás coma ya nadie fruto de ti. Es decir, que uno que no va a ser tan en esa condición de tan fácil la salvación para nuestro pueblo. O sea, ya perdimos esa oportunidad de que fuera fácil para nuestro pueblo la salvación y la redención. Eso es número uno. Y la otra es que la higuera tiene también una conexión con la vestidura. ¿Se acuerdan que Adán y Javá se vistieron con hojas de higuera? Porque la higuera representa el recurso que adquirió la humanidad para encubrir su desnudez. ¿Y cuál es el recurso símil dentro del servicio a Hashem
para cubrir la desnudez, precisamente el servicio del santuario del templo. Para entonces, el santuario del templo, como ya les he hecho saber, para entonces todo el, eh, todo el servicio del templo de la Keuná, como había venido de los Hashmonaim, ya no era la autoridad de acuerdo a como dice la Torah. No, no es la autoridad que viene de parte del Cohen Gadol original, es decir, de Aarón HaKohen. Ya no desciende de él el gran sacerdocio. Así que está hablando directamente, él está acusando directamente de las autoridades del templo. Esto era típico porque era acusado sobre todo por los fariseos, por la escuela farisea, porque no estaba de acuerdo con esto. Una vez más, hay un mensaje aquí de parte de Jesús que nos hace saber que él pertenece a la escuela farisea, porque esta es la forma en la que los fariseos hablaban de los príncipes o de los principales del templo. Bueno, por esta razón significa que el servicio del templo está anunciando que el servicio del templo nunca jamás ya nadie coma fruto de ti. O sea, eso es lo que está advirtiendo Jesús. Hasta entonces, todo es aparente, vamos a ver qué sucederá. Continuamos. Llegaron a Jerusalén y entrando en el templo comenzó a expulsar a los que allí vendían y compraban y derribó las mesas de los cambistas y los asientos de los vendedores de palomas y no permitía que nadie transportase fardo alguno por el templo. Y los enseñaba y decía, ¿no está escrito mi casa será casa de oración para todas las gentes? Otra expresión que también se encuentra en Zacarías. Pero vosotros la habéis convertido en una cueva de ladrones, refiriéndose al sistema de servicio que estaba en ese tiempo imperando en el pueblo de Israel. Y que obviamente impulsado por el recaudo que están buscando los sacerdotes, porque también hay que pagar a Roma. O sea, todo es un ilícito ahí. Y llegó todo esto a oídos de los príncipes de los sacerdotes y de los escribas y buscaban cómo prenderle, pero le temían, pues toda la muchedumbre estaba maravillada de su doctrina. Y cuando se hizo tarde salió de la ciudad porque estaba viviendo en Betania, muy cerca de allí. Otra vez, y aquí es enfático Marcos en decir que la posición de Jesús es la de el concepto de la autoridad en el templo es la que está equivocada. Porque de acuerdo a lo que han establecido los profetas desde la antigüedad, que la gente nada más estaba buscando la proximidad a Hashem a través de los korbanot, a través de los sacrificios, es decir, pecar y luego ir y entregar un sacrificio y de este modo ya retomar su posición ritual limpia delante de Dios, cuando los profetas lo que están anunciando es que no se trata de eso el servicio del templo, sino de que podamos tener inspiración para acercarnos a Hashem, porque lo importante es la intención del corazón, y cantidad de profetas han anunciado esta posición, lo han anunciado los fariseos aquí entonces en esta época, lo está enfatizando una vez más Jesús. Y todo esto, claro, está en oposición a la forma de culto que están enseñando los sacerdotes, que le digo que no son correctos en aquella época. Así que Jesús estaba ahora, lo que había advertido con la higuera, está ahora describiendo lo que está sucediendo, así que hay que relacionarlo. Y Marcos, por esto, lo va haciendo una narración continua de esto para que podamos entender la idea que está en Marcos. Porque vamos a ver que Lucas escribe algo semejante a esto, cuando toque la oportunidad de estudiar sobre Lucas.
Pero hay una diferencia en el orden. No se de, porque hay que entender que cada libro se debe estudiar de forma independiente. Es como sucede en el judaísmo, como sucede. Entonces, continuamos con esto. Jesús está haciendo saber la razón entonces de por qué se va a cumplir lo que él ha anunciado con la maldición sobre la higuera. Pasando de madrugada, y ellos acuérdense que se retiran hacia Betania, pasando de madrugada, vieron que la higuera se había secado de raíz. Se había secado de raíz. Entonces, está anunciando esta situación con el sacerdocio en el templo. No está hablando de la Torá, no, está hablando del sacerdocio, del sistema del templo. Y acordándose Pedro, le dijo, Rabí, mira, Rabí, otra palabra que tiene que ver entre los fariseos. Mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Y respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. En verdad os digo que si alguno dijera a este monte, quítate y arrójate al mar, y no vacilar en su corazón, sino que creyere que lo dicho se ha de hacer, se le hará. Por esto digo, todo cuando orando pidiereis, creed que los recibiréis y se os dará. Y cuando os pusiereis en pie para orar, si tenéis alguna cosa contra alguien, perdonadlo primero, para que vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestros pecados, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Bien, este mensaje también está en Zacarías. O sea, este mensaje que está aquí sacando Marcos, que expresa lo que dice Jesús, también viene en Zacarías. Aquí lo que hay que entender tiene que ver con el servicio que hasta la fecha nosotros servimos a Hashem ahora en la esnoga, ahora en las sinagogas actuales. El tipo de servicio fíjese, el tipo de servicio viene en respuesta a la falsedad del tipo de servicio en el templo. Los perushim, los fariseos, están haciendo un servicio donde se describe la realidad interna del pueblo y el verdadero servicio a Hashem, y esto lo están reproduciendo en las sinagogas porque en el templo ya no hay esa conexión con el cielo. Entonces los fariseos empiezan a darle real importancia a la sinagoga. Habrá que ir al templo, por supuesto. El hecho de que los sacerdotes estén haciendo mal las cosas no significa que se va a apartar la mitzvah de presentar ceremonias y sacrificios y momentos de festividades en el templo. Pero lo que los fariseos están haciendo es que en las sinagogas, que en los centros de estudio, se cree la vida de la comunidad judía y se entreguen las personas al servicio a Hashem. Esto está plasmado en el Talmud, en el Masejet Berajot, donde se menciona el orden que se tiene dentro del culto sinagogal para hacer precisamente un servicio, un devocional correcto. Y esto es como lo practicamos hasta nuestros días en las sinagogas. Porque este recurso nos queda ante la destrucción del templo, y en aquel tiempo lo originó el hecho de que el templo no provocaba una interioridad del individuo delante de Hashem. Así se habla de la entonación de los salmos, de la oración y finalmente del estudio. Y del cumplimiento de la misbah, de Kriyat Shema y todo esto, eso está plasmado en el Masejet Berajot, en el Talmud. Aquí precisamente Jesús está hablando de este sistema de servicio. ¿Cómo es que Jesús lo está hablando? Porque él va a mencionar
que es la forma de adquirir fe. ¿Y cómo es que se adquiere fe? La fe se adquiere por el estudio de la Torá, está diciendo Jesús. Tened fe en Dios. En verdad os digo que si alguno dijera a este monte, quítate y arrójate al mar, y no vacilar en su corazón, sino que creyere, esta palabra creyere, que lo ha dicho, se ha de hacer y se le hará. ¿Por qué él va a creer? Porque está leyendo la Torá, está estudiando la Torá, está conociendo la Torá, el individuo. Entonces va a recibir el mensaje que allí se encuentra y va a convencerse del aprendizaje adquirido por el estudio de la Torá. ¿Cómo ha llegado él a recibir la luz del mensaje divino? Así como Jesús lo hizo, así como aquí estamos viendo que Marcos lo ha acomodado de este modo. O sea, él ha recibido el mensaje porque ha llegado al estudio de la Torá, pero no se llega al estudio de la Torá si no hay una previa oración, si no está la amidad anticipadamente, como hoy en día realizamos los servicios en la sinagoga. Pues no podemos llegar al estudio de la Torá si no primeramente rezamos. Y cuando recemos para que podamos tener conexión con Hashem, lo más importante, y que también lo menciona Sejaría, es que nosotros estemos en paz con todos. Que nosotros, dice, y cuando pusieres, y quítate, cuando le dice, si uno le dijera a este monte, quítate y arrójate al mar, y no vacilar en su corazón, sino que creyere lo que ha dicho, esto se ha de hacer y se le hará. Porque él dice que cuando está con los cambistas y está haciendo el derrumbamiento de las mesas, menciona, y no permitía que nadie transportase fardo alguno por el templo. Estos son los fardos, son los utensilios que se van a ocupar para el servicio del templo. Otra vez, él está viendo allí que esto es un rito que está corrupto y por eso se va a acabar. O sea, ¿dónde lo aprendió? De Sejaría. Jesús lo aprende de Sejaría. Marcos nos lo está haciendo ahora revelar para los lectores que lo está aprendiendo de Sejaría también. Entonces él está convencido, él lo lleva a la acción. Esto se va a destruir. O sea, Jesús, porque lo aprendió de los profetas, lo está pudiendo llevar a cabo. Esto es por la fe, convencido de que lo que está estudiando de la Torá se cumplirá. Y es la de, se anulará el servicio del templo, no el de la sinagoga. Se anulará el servicio del templo. El servicio de la sinagoga lo está acentuando, le está dando completa importancia porque es el único lugar donde se seguirá recibiendo del cielo, entendimiento del cielo. Por esto dice, cuando oren, pidan, creed lo que recibiréis y se les dará. Y cuando os pusiereis en pie para orar, si tenéis alguna cosa contra alguien, perdonadlo primero. Entonces la clave es que uno esté bien. Está uno en una sinagoga. ¿Cómo puedes estar en conflicto con los demás si están rezando juntos? Entonces estamos hablando de una armonía. La armonía necesaria que está pidiendo el Mesías, la humildad. Esto que está diciendo lo que a todas luces del pueblo parece ser el Mesías, es que el pueblo vive en humildad, que se perdone, para que vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vuestros pecados, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en el cielo os perdonará vuestras ofensas. Así que el único desarrollo que va a permitir la sinagoga es que todos estemos contentos, que todos estemos en paz, rezando en armonía. Pero si la propia sinagoga no está en armonía, entonces se está perdiendo el significado original que creó las sinagogas. Así que en la congregación, ahí donde ahora nos encontramos reunidos, todos debemos estar contentos, en armonía.
La cuestión sobre los poderes de Jesús. Bien, ya para terminar. Llegaron de nuevo a Jerusalén y paseándose él por el templo, se le acercaron los príncipes de los sacerdotes, los escribas y los ancianos y le dijeron: ¿con qué poder haces estas cosas? Obviamente, estos escribas y estos saduceos, lo que ellos estaban diciendo, el énfasis y la autoridad están en el templo, no en la sinagoga, sino en el templo. O sea, desde ahí ya hay un conflicto, ya hay un choque, y hay mucho choque. ¿Con qué poder haces estas cosas? Porque saben que los fariseos no tienen poder, están en la sinagoga no tiene mención dentro del cuerpo de la Torá, porque también lo que respalda el ejercicio del templo es la Torá, es decir, los 5 libros de Moshe son lo que respaldan el servicio de Moshe y el servicio del templo, y lo que respalda la sinagoga es la tradición rabínica, es lo que lo respalda. Entonces, ¿de dónde tú tienes autoridad? ¿O quién te ha dado el poder de hacerlas? Jesús les contestó, ¿ya? También voy a haceros yo una pregunta, y si me respondes os diré con qué poder hago estas cosas. Lo clásico, ¿no? Porque todo judío, cuando se le hace una pregunta, contesta con otra pregunta y responde: ¿y por qué no? Dice: ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Y comenzaron a cavilar entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá, pues, ¿por qué no habéis creído en él? Pero si decimos de los hombres, es de temer la muchedumbre, porque todos tenían a Juan por verdadero profeta. Y respondiendo a Jesús le dijeron: no sabemos. Y Jesús les dijo: entonces tampoco yo os digo con qué poder hago estas cosas. Ahí está. Ahí viene. Otra vez ahora va a confrontar Jesús a estos hombres que ellos creen tener el poder, porque la Torá de Moshe respalda la autoridad que ellos tienen, porque están sirviendo en el templo, ¿verdad? Pero toda la autoridad que se tiene fuera del templo, entonces como que no es genuina, porque no está viniendo de la Torá de Moshe. ¿De dónde surge? Viene del Tanaj, de toda esta tradición que Esdras Sofer va a compilar para todo nuestro pueblo. Y de allí está viniendo la autoridad. ¿Por qué está sucediendo esto? Porque nos dimos cuenta que habrá que tomar, como dice el Pirkei Avot, habrá que tomar medidas necesarias para que nuestro pueblo esté fiel a Hashem y fiel a la Torá. Hay que tener un cerco a la Torá, y esto es lo que crea Esdras Sofer con todo el Tanaj, y lo que le da origen y autoridad a la sinagoga y a todos los líderes que están surgiendo entre el pueblo, pues es precisamente esto, el Tanaj, es precisamente la tradición. Y obviamente los que están en conflicto con la tradición son ellos. Para ellos nada más vale, tal cual son escribas, vale únicamente lo que dice Moshe. Así que, pero al final de cuentas, el que le da soporte, el fundamento de estos sacerdotes, pues es el pueblo. Si de pronto, en la confrontación que tiene Jesús con estos hombres, con los líderes dentro del sistema del servicio del templo, pues es poner en evidencia si ellos creen o no en lo que sucede con Juan, o lo que sucedió con Juan el Bautista. Porque para la gente, Juan el Bautista sí tenía autoridad, sí tenía poder, sí era un enviado de parte del cielo. Y si Juan tiene esa autoridad, es que muchos de igual modo han surgido, y obviamente también entre esos está surgiendo Jesús. Así que pues fueron colocados, Jesús pone a estos hombres entre la espada y la pared, y no pueden responder. Entonces ellos que dicen, no sabemos. Y entonces Jesús dice, entonces tampoco yo les diré
con qué autoridad hago estas cosas. No se los dijo a ellos, mas a sus discípulos sí les dice cómo van a tener autoridad para hacer todas las cosas que ellos pidieron. Como cuando él produjo que la higuera se secara hasta la raíz. ¿Cómo es? El estudio de la Torah. ¿Y de dónde lo sacó? De Zecaría, del profeta Zacarías. Profeta Zacarías y muchos otros profetas siempre están atentando, amenazando que el servicio del templo no es correcto. Obviamente eso no les parece a los que sirven en el templo, pero esto es lo que le da fuerza y autoridad a todos estos hombres que de fuera continúan criticando el servicio en el templo. Entonces, al final, lo que va a ser destruido, de acuerdo a lo que anuncia Zecaría con el Monte de los Olivos, lo que va a ser destruido es el servicio del templo. Ahora, Jesús anuncia algo. Jesús dijo, nunca más darás fruto, y se secó de raíz. O sea, eso significa que el servicio del templo pudiera no volver a ser restaurado nunca, de acuerdo a lo que dice Jesús, o significa que no habrá una vez más corrupción en el templo. Así que cualquiera de las cosas, al final, pues hoy en día no tenemos el templo en pie. A pesar de muchos años y todo esto, el templo sigue sin restaurarse. Ya pasaron cerca de 2000 años desde entonces y no tenemos en pie el templo, así que no sé hasta dónde puede hacer lo que Jesús anunció. Son palabras duras, palabras dificilísimas, sobre todo porque resulta que ahora nuestro pueblo, el actual pueblo nuestro, las actuales autoridades, tanto religiosas como de Estado, pues obviamente están buscando la construcción del templo. Pero pues aquí habrá que ver, ¿no?, qué es lo que va a suceder al final de las cosas. Eso va a definir, ¿no? Si se construye el templo y se hace el servicio correcto, bueno, entonces definitivamente Jesús se equivocó. O sea, este es un sistema que puede hacer prueba, ¿no? Prueba de que si lo que Jesús dijo o lo que Jesús enseñó y mostró es válido, es verdadero. Ahora que también nosotros podemos equivocarnos en la interpretación de lo que quiso decir Jesús. Al final de cuentas, el tiempo dirá las cosas. Aquí lo que podemos consolidar a través de las palabras de Jesús es que definitivamente le da prioridad al judaísmo. O sea, Jesús le da prioridad al judaísmo, desplazando el servicio del templo. Nunca más dará fruto el servicio del templo, pero no dice nada con respecto del concepto fariseo y de la sinagoga. Tal como hoy lo tenemos, así permanece. Ahora, lo curioso de esto es que, pues lamentablemente, muchas de nuestras autoridades religiosas en la actualidad y las autoridades del Estado están confiando, parece más, en los caballos otra vez que en el servicio auténtico de servir a Hashem. Así que posiblemente nuestras autoridades estén cayendo en el mismo tenor, en el mismo ego que tuvieron nuestras autoridades en esta época de la que Jesús está hablando. Así que, pues definitivamente, mantenernos atentos en el escudriñar las escrituras, en mantener el servicio dentro de la sinagoga real y auténtico, la armonía entre nosotros, y si va a ser importante para que podamos advertir lo que sucederá en un tiempo cercano a nosotros. Y aquí la clave es el templo. Si se logra la construcción del templo, entonces esto puede poner en duda muchas cosas. Pues por el momento es todo. Nos vemos para la próxima. Que tengan un buen inicio de semana. Shalom.